Gracias por haber aceptado poder brindarnos una entrevista para nuestra tesis titulada Los paquetes tecnológicos aplicados por las empresas peruanas exportadoras de aceites esenciales y la relación con su desempeño exportador durante el periodo 2019 al 2023. Voy a comenzar con las preguntas filtro. La primera sería, ¿cuál es su nombre completo? Augusto Montoya Castillo. ¿Cuál es la empresa en la que trabaja actualmente? Agroindustrias A&B S.A. ¿Cuál es la actividad económica principal de la empresa en la que trabaja actualmente? Bueno, agroindustrial, o sea, producción de frutas y vegetales procesados. ¿Cuál es el puesto que desempeña actualmente en la empresa? Gerente comercial. ¿Y cuántos años de experiencia cuenta en el sector? ¿Cuánto? 25 años. Ok, voy a comenzar con las preguntas de la primera variable, que es el paquete tecnológico. En este caso hay tres dimensiones. La primera es la tecnología de procesos, y con la primera pregunta que arrancaría sería, ¿cuáles son los procesos tecnológicos que han podido optimizar la extracción y refinamiento de los aceites esenciales durante el periodo 2019 al 2023? O sea, el proceso del... Mira, hay distintos procesos, ¿ya? Bueno, hay dos procesos dominantes en el mundo. Lo que pasa es que el aceite esencial, digamos, de los cítricos es donde hay ese tema. En Perú el mayor producto es el aceite esencial de limón, ¿no? Pero es nuestro limón, o sea, digamos el limón sutil, ya no sé si ustedes lo han visto, que es ese limón chiquito, o sea, el limón que usamos nosotros en el día a día. ¿Ya? O sea, a nivel internacional, ese producto se le conoce como lime, ¿ya? O sea, lima, Lime, ese es su nombre en inglés, lime. Y hay otro producto que es el lemon, que es el limón argentino, lo he visto que es el limón amarillo, es un poco más grande, ¿ya? Entonces, en el lime, como es más pequeño, el proceso, digamos, de producción es distinto al lemon, ¿ya? Porque el lemon sí es un poco, al ser más grande y tener una forma un poco más homogénea, es más fácil de manipular. En cambio, en el lime no. Entonces, nuestro proceso pasa porque van entrando los limones y el limón se chanca, se prensa. ¿Ya? Entonces pasa por martillos, donde prácticamente pues lo aplastan el limón. ¿Ya? Entonces, al aplastar el limón va a salir el jugo. ¿Ya? Entonces, ese jugo pasa para el proceso de hacer jugo de limón. Y lo que queda en la cáscara, o sea, el limón aplastado, ahí hay aceite, ¿no? Entonces, ese limón aplastado pasa hacia otro proceso, donde ya empieza pues digamos, a manipularse lo que queda, se trabaja la cáscara y pasa a un centrifugador, a un destilador, perdón, donde ahí se van sacando ya las gotas de aceite, ¿no? Entonces, las maquinarias que tú puedes tener es qué capacidad va a tener tu prensadora, ¿no? O sea, la velocidad que va a tener para poder chancar, ¿no? Y lo otro es ya luego cuántos de volumen tienes para hacer el destilado, ¿no? O qué tan rápido puedes empezar a hacer el destilado. Entonces, las inversiones pasan por ahí. Si tú eres una planta que no tiene mucha capacidad de producción, o sea, con una maquinaria pequeña puede ser suficiente, ¿no? En cambio, si es una planta que tiene pues una capacidad de producción o trabaja en procesar 100.000, 150.000 toneladas, necesitas maquinarias mucho más grandes. Entonces, por ahí es donde van las distintas inversiones. Y como el limón es un producto donde haces el jugo, haces el aceite y haces la cáscara, las inversiones tienes que hacerlas de forma integral. No puedes decir, voy a mejorar solamente una parte, ¿no? O sea, tienes que mejorar todo. Entonces, por eso es que las inversiones no son tan sencillas. Estamos hablando de varios, si quieres hacer un overhaul del producto, o sea, digamos, mejorar las capacidades, puedes estar hablando de
de 200.000, 300.000 dólares, ¿no? O sea, si quieres ya comprar maquinaria nueva, bueno, puedes comprar maquinaria usada. Pues. La pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de la capacitación de personal en el uso de tecnologías especializadas para poder cumplir con normativas internacionales de calidad? Bueno, definitivamente sí es un tema importante el contar con personal capacitado, sobre todo en un producto tan técnico como son los aceites esenciales, donde hay demasiados parámetros digamos, que el mercado analiza, ¿no? Entonces sí se requiere contar con personal que pueda controlar, digamos, ciertas variables en el proceso para obtener el producto que el mercado quiere. Sí, totalmente. La última pregunta de esta variable sería, desde su conocimiento, ¿de qué manera la documentación de procesos operativos puede influir en la innovación y la mejora continua de la producción? Bueno, al ser procesos muy automatizados, donde hay bastantes maquinarias y muchos parámetros que controlar, obviamente sí se requiere tener pues todo esto documentado, ¿no? Y no depender del conocimiento, digamos, de una persona, que si la persona no está disponible, de repente pues no se puede procesar. Entonces sí es importante que los manuales, los procesos, las especificaciones, protocolos, digamos, de producción estén al día. Sí, de todas maneras. Le voy a proseguir con la segunda dimensión, que es la tecnología de producto. Y la primera pregunta sería, ¿cuáles han sido los principales beneficios de las innovaciones tecnológicas en la calidad de los aceites esenciales? A ver, como les mencionaba, el aceite es un producto muy técnico, ¿ya? Y se utiliza mucho, o sea, que tiene distintos usos, distintas aplicaciones. Se puede utilizar en la industria de la bebida, se puede utilizar en la industria de la fragancia, ¿no? De fragancias, o ya sea para perfumes o industria de fragancias para, no sé, productos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uso tiene ciertas características. ¿Ya? Ciertas características. Entonces, el que uno pueda medir correctamente cuáles son los atributos del aceite es clave. ¿Ya? Eso lo vas a poder hacer solamente si es que cuentas con maquinaria especializada. Y ahí la tecnología sí juega un punto importante, ¿no? Hay un equipo que se llama cromatógrafo de gases, ¿no? Que se llama así, que es el que te puede medir pues más o sea, los actuales, ¿no? Te miden miles de componentes. Entonces, si tú tienes un equipo de hace 20 años, te vas a poder medir solamente 10 componentes. Entonces, sí necesitas estar innovando permanentemente para estar al tanto de lo que el mercado requiera, ¿no? Sí, correcto. La siguiente pregunta sería, ¿qué desafíos se han superado al desarrollar productos adaptados a las demandas específicas de los clientes internacionales? Precisamente es que te mencionaba, que el producto final, o sea, el aceite esencial en este caso, cumpla con las características que el mercado requiere. ¿Ya? Entonces, como los adelantos en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, obviamente están más a la vanguardia que lo que nosotros podemos tener, la forma de trabajo usual que se tenía es, uno tiene el producto y envía muestras, ¿no? Muestras al cliente. O sea, yo he podido quedar contigo, decir, ya te vamos a vender tanta cantidad a tal precio, pero siempre está la palabrita sujeto a aprobación de muestras. Entonces yo tengo que enviar muestras y tú las evalúas. Entonces ahí es donde viene digamos, la otra parte, porque el cliente te puede decir, ya mira, estas muestras no cumplen con esta especificación, en tal parámetro, tal parámetro, tal parámetro. Entonces, no hay forma de poder controlar eso si es que no tienes digamos, la maquinaria adecuada, ¿no? Entonces, lo único que te quedaba ahí era decir, bueno, ya, no hay forma de que yo mejore el producto.
¿no? Entonces te castigaban el precio. Entonces, ese mayormente ha sido el desafío, el contar con las maquinarias o los controles adecuados para que tu producto pues, sea el que el mercado esté buscando. Claro. Luego, en la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de especificaciones técnicas y certificaciones internacionales se han implementado para poder elevar la percepción de la calidad de los productos? La calidad del producto va más por los componentes. Entonces, en los componentes que tiene el aceite, bueno, parámetros importantes, bueno, hay cientos, ¿no? Pero siempre te piden el grado de el nivel de terpenos, es uno de ellos, ¿no? Que son los componentes que tiene el limón. Entonces, en la medida que tú puedas controlar eso, digamos, vas a tener un producto de mayor calidad, ¿no? Si tú no puedes controlarlo y no puedes medirlo, el cliente te va a decir eso, mira, tu producto es de baja calidad, no lo puedo utilizar, por ejemplo, para hacer perfumes de alta gama, tengo que utilizarlo para productos de limpieza, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia de precio. Entonces, ese es uno de las especificaciones normalmente que el cliente, que el mercado te pide, ¿no? Calidad de terpenos, ángulo de rotación, o sea, otros temas técnicos que hay adentro de cada uno de ellos. Sí, correctamente. Luego, pasando a la tercera dimensión, que es la tecnología de equipos, la primera pregunta sería, ¿cuál es la importancia de la inversión en equipos avanzados y qué tipos de equipos avanzados se han incorporado para poder satisfacer pedidos internacionales? Ya, a ver, obviamente la importancia de la inversión es clave, ¿sabes? Eso sí, uno tiene que tratar de estar, digamos, alineado, pero viene el otro tema, que son caros, ¿no? O sea, tener pues, la tecnología más avanzada es un producto, es una inversión muy, muy, muy grande. Entonces ya tú tienes que evaluar ahí el tema de costo-beneficio. Eh, Normalmente dentro del proceso, digamos, la capacidad de, a ver, no se llama destilador, pero digamos, la maquinaria que destila el aceite puede ser una de las claves, ¿no? Para saber o para que tú determines cuánto volumen puedes manejar, eh, digamos, en un día, en una semana, en un mes o en la temporada. Entonces ahí es donde está digamos, el equipo principal, ¿no? O sea, la cantidad de destilado que puedas utilizar. Porque el limón puedes encontrar, o sea, dentro de los aceites esenciales, lo que nosotros hacemos básicamente es el limón. Entonces sí hay una cantidad importante de materia prima, ¿no? Que se puede conseguir durante las temporadas. Pero si tu equipo tiene capacidad para trabajar, pues, por decirte, 100 toneladas al día, ya ese es tu límite, ¿no? O sea, por ahí que si inviertes o tienes un equipo de mayor capacidad, sí podrías procesar, ya no 100, podrías procesar 150, 120, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos importantes en cuanto a los equipos. Y el otro equipo que sí es básico y sí es clave es el contar con el cromatógrafo de gases, que es el que te va a dar el perfil del aceite que tú tienes, ¿no? Para que no estés a ciegas. Entonces, sobre eso es, digamos, las inversiones más importantes que puedas tener. Sí, correctamente. Eh, Luego, la última pregunta de esta dimensión es, ¿qué beneficios ha traído la implementación de un programa de mantenimiento preventivo en la operación continua de los equipos? Eh, bueno, definitivamente tienes que tener programas de mantenimiento, porque si se te malogra el equipo o algún equipo falla en épocas de producción, nada, o sea, puedes estar complicado, dependiendo pues qué equipo es, qué tipo de repuesto, puedes tener una parada de línea muy grande, ¿no? Entonces, definitivamente el mantenimiento preventivo es importante, no solo para cumplir con tu meta de producción, sino sobre todo también para tener la calidad del aceite que se requiere. Entonces sí se tiene que establecer claramente esa parte. Sí, totalmente.
La siguiente pregunta es, ¿cómo ha influido la incorporación de equipos especializados en la capacidad productiva en su organización? Bueno, el contar con los equipos correctos te permite ya sea poder procesar un mayor volumen por día o tener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, definitivamente ha ido por ahí. En nuestro caso, como te decía, hasta el 23, que no hemos invertido mayormente en equipos, se han estado haciendo ciertas correcciones. Lo que buscábamos, sobre todo, era tener un mayor rendimiento por la fruta que se procesaba, ¿no? Entonces, ahí hemos estado y hemos podido incrementar nuestra capacidad de producción en ese sentido. Claro. Le voy a pasar a la segunda variable, que es el desempeño exportador. En esta variable también hay tres dimensiones y la primera es el valor FOB exportado. La primera pregunta en este caso sería si usted considera que la aplicación de tecnologías productivas avanzadas ha podido incrementar el valor FOB de los aceites esenciales exportados en su organización. A ver, aquí hay que distinguir, digamos, dos puntos. ¿Ya? Uno, que el precio internacional del aceite lo fija básicamente oferta-demanda. ¿Ya? O sea, nosotros como país, digamos, como empresas productivas, no tenemos mayor presión por negociar o que el precio aumente o no, ¿no? O sea, eso está más ligado a oferta-demanda. Pero dentro ya de las condiciones de mercado que se establezcan, obviamente el que tú tengas una tecnología que te permita lograr un producto de mejor calidad, ¿no? Con eso vas a poder conseguir un mejor precio dentro de las condiciones en las cuales está el mercado. ¿Ya? Yo no sé si ustedes han visto o han analizado más o menos los precios de exportación en los últimos años y se ha venido teniendo pues un incremento en los precios. O sea, 2020, 21, 23 aumentó, bueno, 24, que ya no es parte del análisis que ustedes están haciendo ahí, alcanzó un pico, ¿no? Pero fue subiendo, ya fue subiendo. Pero fue subiendo, como te digo, por las condiciones de mercado. Si tú tenías un producto que no era de calidad, entre comillas, ibas a tener un precio mayor al que tú tenías un año antes, pero dentro de los límites de mercado era menor al de tus competidores. Entonces, sí te va a permitir defender, o sea, el que cuentes con una tecnología de proceso correcta, sí te va a permitir tener un acceso a un precio FOB mayor dentro de las condiciones de mercado que estén en ese momento. Correcto, no te da mi micro. Ok, la siguiente pregunta de la misma dimensión es si es que puede describir cómo la mejora de la calidad del producto ha permitido poder aumentar los precios FOB en su organización. Ya, bueno, sí, relacionado al anterior, ¿no? Porque mira, más o menos, no me acuerdo si los precios son exactos, ya, pero el 2023 yo te diría que el precio del aceite de limón llegó a estar pues en unos 60, 70 dólares por kilo, ya, más o menos, ¿ya? Más o menos. Si tú comparabas un año antes, estuvo en 40, 2 años antes estuvo en 30, entonces hubo un aumento sostenido, ya, o sea, de 30 pasó a 40, de 40 pasó a 60, llegó hasta 70, o sea, casi que se duplicó el precio en el lapso de 3 años. Eso lo logró el mercado, o sea, eso fue por un tema de mercado, por hubo problemas de producción en otros países, hubo una necesidad de producto y eso hizo que los precios de FOB aumenten. Entonces, aún sin hacer nada dentro de tu proceso productivo, digamos, por el mercado te iba a arrastrar a tener precios más altos. ¿Ya? Pero ya con las mejoras que uno puede tener o con el control adecuado
parámetros en el proceso, en vez de tener 70, o sea, 70 digamos era el precio promedio, pero tenías un rango entre 65, 75, ¿no? Entonces, con un buen proceso podrías estar en los niveles de 75 en vez de niveles de 65, por ahí. Entonces, si los procesos te permiten incrementar el valor unitario dentro de las condiciones, digamos, que marca el mercado en ese momento. ¿Ya? Bueno, un poco, bueno, el año pasado, el 2024, el precio llegó a estar en $100 kilo, ¿no? Y algunos vendieron hasta en $120 kilo. O sea, que veas, de 30 ha pasado a $120 kilo. Un contenedor de aceite de limón valía casi $2 millones. Entonces, imagínate un producto muy, muy, muy marcado. Este año, 2025, ya el precio se cayó. O sea, de lo que estaba a 120, este año va a estar en 60. O sea, hay una caída del 50%. Eso no lo vas a poder controlar así tengas pues la tecnología de punta más adecuada. Te va a permitir sí tener mejores condiciones dentro de eso del mercado. Claro, entiendo. Luego vamos a estar pasando a la segunda dimensión, que es el volumen de exportación. Y la primera pregunta es, ¿cómo han influido las tecnologías aplicadas a los procesos de producción en el crecimiento del volumen de los aceites esenciales exportados hacia mercados internacionales? O sea, te permite tener un mayor rendimiento, ¿ya? Pero no te diría que es una variable significativa. Sí te va a permitir mejorar ciertos puntos de proceso, pero el incremento, digamos, de la capacidad, ¿no? O del volumen depende sobre todo de la materia prima. Porque el rendimiento de materia prima, o sea, de limón, aceite, es bajísimo, ¿no? Si han calculado, es más o menos 0.3%. O sea, de cada 100 kilos de aceite, tú obtienes, perdón, de cada 100 kilos de limón, tú obtienes 300 gramos de aceite. ¿Ya? O sea, es, digamos, muy, muy, muy bajo. Entonces, si tú permites, si tú tienes una tecnología correcta, una tecnología, digamos, adecuada, en vez de tener 300 gramos, por ahí que vas a tener 350, ¿no? Obviamente es importante, pero no es tan significativo, ¿no? O sea, depende mucho de la materia prima. Hay plantas que procesan 40.000 toneladas al año, hay plantas que procesan 100.000 toneladas al año, entonces ahí es el tema importante. Claro. Como segunda pregunta de esta variable sería, ¿de qué manera la ampliación de la capacidad productiva mediante el uso de equipos especializados ha facilitado el acceso a mercados con mayores volúmenes de demanda? Así te permite contar con los equipos, lo que te va a permitir, ¿no? Es que tengas más volumen de una manera más concentrada, digamos. Ya, entonces, al ser este un producto caro, normalmente ciertos clientes, o sea, como hay también cierto grupo de clientes, hay clientes que te pueden comprar un contenedor completo, como te decía, que puede valer $2 millones, o clientes que te compran la décima parte de un contenedor. ¿Ya? Entonces ya no estás hablando de $2 millones, estás hablando de $200.000. Entonces, en la medida que tú, o quiénes son tus clientes, por ejemplo, tú atiendes clientes que te piden, no, yo compro contenedores completos, entonces si tienes la tecnología adecuada, completar un contenedor te va a tomar menos tiempo, ¿no? De que si no tuvieras la tecnología adecuada. Entonces, pasa por ahí, en el tiempo de preparación para poder tener el contenedor y, bueno, obviamente para poder exportarlo, ¿no? Y eso te va a permitir a ti tener acceso hacia mercados, digamos, que demanden más, ¿no? Porque si viene un cliente que te dice, compro contenedor, y tú le dices, no, bueno, hacer un contenedor me va a tomar 8 semanas, dice, no, ¿sabes qué? Mejor le compro a otro, ¿no? Y tienes que dirigirte hacia clientes que compren volúmenes más pequeños. Claro, sí, totalmente. Como última dimensión es el número de mercados internacionales y la primera pregunta es,
¿Cómo ha influido la implementación de los paquetes tecnológicos adaptados a las normativas internacionales en el ingreso de los aceites esenciales peruanos a nuevos mercados en diferentes regiones del mundo? O sea, los paquetes tecnológicos van más por, o sea, todo el equipamiento y la tecnología va más por las condiciones o por los requisitos comerciales que tienen los clientes, ¿no? Por los requisitos de calidad. No tanto por las restricciones de acceso que te pongan los países. ¿Ya? Porque por ahí no, en el caso del aceite no se ha tenido ese problema. ¿Ya? O sea, no es como un producto fresco donde puede haber una regulación de cierto uso de pesticidas, etcétera. Pero el caso del aceite no va por ahí. O sea, va más por un tema de cumplir con las especificaciones de los clientes. Entonces, en la medida que tú tengas esa tecnología, vas a poder llegar hacia clientes más exigentes. Claro. Como última pregunta de esta dimensión es, ¿cómo ha sido la diversificación tecnológica clave para poder satisfacer los requisitos específicos de mercados internacionales más exigentes en la producción de aceites esenciales? O sea, la tecnología, digamos, te va a permitir a ti diversificar precisamente tus clientes. ¿Ya? Y que si tú sabes o tú conoces cuáles son los parámetros de cierto aceite, ¿ya? Entonces tú puedes decir, ok, este aceite se lo tengo que vender o se lo tengo que ofrecer a tal cliente, ¿no? Si tú no lo sabes, podrías pues estar en problemas. Bueno, problemas no, o sea, más que podrías estar vendiendo un producto que de repente tiene características muy premium, se lo podrías estar dirigiendo hacia un mercado que para él no le interesa la calidad, ¿no? Entonces, en la medida que tú sepas eso, sí te va a permitir. Porque como te decía, una empresa que fabrique perfumes, o sea, que el uso del aceite vaya hacia la producción de eh, perfumes de alta gama, digamos, de marcas muy caras, sí te va a poder pagar un precio mucho más alto de una empresa que utilice pues el aceite para hacer un producto de limpieza para, digamos, para limpiar pisos, ¿no? Que también tiene un aceite, tiene el olor, todo, pero obviamente los precios son distintos. Entonces, en la medida que tú tengas la tecnología, tú puedes decir, ok, este lote no es el correcto para el cliente A, se lo dirijo al cliente C. ¿No? Este lote de acá se lo dirijo al cliente A, entonces puedes ir más o menos sabiendo de antemano hacia dónde dirigirte, ¿no? Sí, claro, totalmente. La entrevista ya terminó, solamente quisiera